que le parecía que era útil, si les puede, si les son útiles para los ajustes y las correcciones, para aquellos que escribieron y para aquellos que no han escrito hasta el día de hoy. Bueno, de uno, no sé montones. Bueno, bien, Nicole, gracias por contestar. ¿Alguien más? Bueno, en el caso, bien, perfecto. Escuchen, si ustedes no me hacen ajustes ahora, yo voy a dar por entendido de que las correcciones se han comprendido y que vamos a tomarlas en consideración para las correcciones. Utilísima. Bueno, utilísimas, vamos a hacer esto. Vamos a arrancar con el contenido que teníamos para hoy. La idea, como yo les decía, para la clase de hoy era revisar los textos. En función de las correcciones, les pido que por favor, bien, fantástico, gracias Brenda, gracias a todos los que están comentando. En función de las correcciones de hoy, van a tener hasta el 20, que es el jueves, para entregar en aula virtual, en una tarea que voy a habilitar después de la clase, ¿sí? Este trabajo. Eso va a ir reforzado por mail para que ustedes tengan en claro que se entrega un audio, ¿sí? Se entrega solamente el audio, no se entrega el texto escrito. Para hoy lo que teníamos para trabajar y que va al parcial tiene que ver con lo siguiente, que son las cuestiones de los géneros radiofónicos, ¿sí? Los géneros radiofónicos, ¿por qué los metemos ahora? Básicamente porque venimos haciendo este recorrido, venimos viendo el lenguaje radiofónico, discurso radiofónico, el lugar que ocupa la oralidad y el sonido en el lenguaje radiofónico. Nos vamos a la palabra y a cómo escribir para radio, las búsquedas expresivas en radio, y nos vamos a algo un poco más general que tiene que ver con los géneros radiofónicos. Cuando hablamos de géneros radiofónicos, nos vamos a tener a un texto, que es un texto de la cátedra, que obviamente va a quedar subido en el aula virtual, y las invito a que lo lean, porque es un texto bastante extenso, pero que explicamos muy claramente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de géneros, estamos hablando de un modo de organizar la cultura, en primer lugar, ¿sí? La cultura está organizada en torno a géneros. Los discursos sociales están organizados en torno a géneros y obviamente dentro de la cuestión general de los discursos sociales, los discursos radiofónicos también están organizados, en este caso, organizados en términos a géneros radiofónicos. Como tenemos en cuenta que la cultura está organizada en términos de géneros, que básicamente son modos relativamente estables de comprender la cultura y los discursos, vamos a considerar que es una categoría histórica, ¿sí? Así como la cultura y la sociedad van cambiando, los géneros también van cambiando. Y de manera que cambien los géneros en la cultura y en los discursos sociales, también van a cambiar en los discursos radiofónicos. No son los mismos géneros los que teníamos hace 100 años cuando surgió la radio, que los géneros radiofónicos que tenemos en la actualidad. En tanto son parte de la cultura, los géneros son una cuestión que incorporamos a medida que nos vamos socializando, que vamos creciendo en una determinada sociedad, que incorporamos y nos apropiamos del lenguaje y como tal podemos reconocer o nombrar estas reglas de funcionamiento estable de la cultura y los discursos sociales. Por ejemplo, cuando yo a ustedes les digo no trabajen con el registro informativo, probablemente no solamente ustedes que vienen cursando una materia de comunicación puedan entender de qué hablamos cuando hablamos del informativo. Yo les digo informativo y ustedes disparan inmediatamente en la cabeza los noticieros de la radio, el periódico, los diarios, las revistas informativas, etc. Tienen un conjunto de reglas discursivas ustedes, no solamente ustedes, digo, en general, los que vivimos en esta sociedad,
tenemos un conjunto de reglas discursivas que inmediatamente reconocemos con cierto nivel de facilidad. Lo mismo, si yo a ustedes les digo entretenimiento, ustedes van a imaginarse, o probablemente se les disparen en la cabeza una serie de imágenes que tienen que ver con programas de televisión de humor, programas de televisión tipo showmatch, digamos, o musicales. Van a imaginarse una serie de cuestiones que tienen que ver con ¿qué? Con reglas de producción de discursos. Que a su vez toda regla de producción de discursos lleva implícitas reglas de comprensión de esos discursos. Ustedes saben que los discursos informativos se comprenden de una manera, y ustedes saben que los discursos de entretenimiento o de la industria del entretenimiento se comprenden de otra manera. En ese sentido, los géneros discursivos no solamente es algo que se produce en la cultura, en los medios, etcétera, sino que como parte de la cultura de una sociedad los practicamos, ¿sí? Bueno, discurso radiofónico es algo que hemos visto, nos referimos a todo aquello que es emitido por una emisora alrededor de los elementos básicos del lenguaje, la palabra, la música, el efecto de sonido y el silencio, ¿sí? Todo discurso radiofónico está regulado voluntaria y involuntariamente por las regulaciones del ámbito social, cultural y discursivo, y a su vez por las regulaciones propias del dispositivo tecnológico a través del cual se emite este discurso radiofónico. Pero dentro del discurso radiofónico tenemos otro conjunto de normas y regulaciones estables que son justamente los géneros radiofónicos, como les venía mencionando. Para establecer en un recuadro esta definición, que está en el texto, pero se las quiero decir ahora para que nos entendamos de qué estamos hablando, particularmente cuando hablamos de géneros radiofónicos. Hablamos de géneros radiofónicos cuando podemos observar un conjunto de normas o reglas de juego discursivo que indican, por un lado, a los productores cómo producir determinados segmentos radiofónicos, segmentos o programas, y al público de esos segmentos cómo comprender ese discurso producido. Entonces, si yo estoy escuchando un programa humorístico, los que están produciendo van a comprender de qué manera se produce, porque tiene reglas de juego discursivo, ¿sí? ¿Qué está aceptado, qué no está aceptado, qué nivel de seriedad implica, qué tipo de recursos se pueden incorporar a ese producto radiofónico, etcétera, etcétera, etcétera. Es una regla de juego. Yo sé a qué me tengo que atener, sé qué puedo hacer y sé dentro de qué marco me puedo mover a nivel de producción discursiva. Del otro lado, a nivel de las audiencias y los públicos, sabiendo que al toque que ustedes escuchan un programa, saben de qué va, saben de qué se trata en términos generales y sin saber los nombres de los géneros, ustedes inmediatamente saben cuáles son las reglas de comprensión de ese discurso. Si es un discurso humorístico, saben que lo que se diga ahí va a ser en broma, va a ser en juego, puede ser más gracioso o menos gracioso, pero que no es un producto, no es un discurso que se pueda comprender desde la lógica de la seriedad informativa, por ejemplo. De modo inverso, si ustedes están escuchando un informativo o viendo un noticiero en la televisión, saben qué está aceptado y qué no está aceptado y saben cómo comprender ese discurso. Los géneros, en este sentido, tanto para la producción como para las audiencias y los públicos, ocupa un lugar muy importante porque nos permite tener reglas de comprensión global, tanto de los bloques o de los productos de programación o de los productos concretos que circulan digitalmente. Uno cuando escucha algo ya sabe más o menos de qué va. Ese de qué va es porque la primera clasificación que uno realiza tiene que ver con esta idea de géneros o de reglas discursivas, ¿sí? Cuando uno escucha algo, inmediatamente dice, bueno, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Pero por qué? Porque esa clasificación la tenemos incorporada en nuestra socialización en una determinada cultura que entiende que lo serio, periodístico, informativo tiene determinadas características discursivas,
que lo de entretenimiento tiene otras características discursivas, lo humorístico otras, los géneros de musicalización, etc., tienen otras reglas de comprensión y de producción discursiva. A eso nos referimos con que los géneros ya están inscritos en la cultura y los practicamos en la medida que nos vamos socializando. ¿Cuál es la gracia del género? De los géneros. Primero, nos permiten esto, clasificar y orientarnos rápidamente en las reglas del juego discursivo, ¿sí? En ese sentido, evitan la duda y evitan la ambigüedad y, en un tercer lugar, y esto es fundamental, le dan previsibilidad al discurso radiofónico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo elimino todo rastro de duda y de angustia en un sentido acotado, por saber de qué se va a tratar lo que viene después, ¿sí? La previsibilidad, aunque parezca muy conservador, y en un punto lo es, la previsibilidad de los discursos se regula fundamentalmente a través de los géneros. Cuando yo identifico rápidamente de qué va lo que va a venir después, ya sé y me quedo tranquilo cuál es el juego, ¿sí? Y me da previsibilidad y me permite tomar decisiones, ¿sí? Como audiencia. En ese sentido, permite saber cómo producir y a las audiencias saber qué van a escuchar. A ver, evidentemente, la cuestión de la previsibilidad es la cuestión central de los géneros. Me permite a las audiencias entender y comprender con rapidez qué es de lo que va todo el bloque. Porque si yo escucho un programa y sé que se trata de un determinado género, me imagino ya, proyecto que todo el programa va a ir más o menos en esa misma regla de juego. Pero también funciona en términos de las radios. Hay radios, y nosotros esto lo hemos trabajado con determinadas audiencias, hay radios que son más de humor. Entonces yo ya tengo cierto nivel de previsibilidad para saber y comprender todo el discurso de esa emisora. Y hay otras radios que son más serias, nos dicen las audiencias. Son más serias y entonces yo sé que lo que escucho ahí, primero es confiable, es información, es periodismo, etcétera, etcétera, y no me lo tengo que tomar más a broma. De modo inverso, cuando es más a broma o es o una radio o un discurso radiofónico que juega más, yo sé que lo que se diga ahí, por ahí no le tengo que dar tanta seriedad. Esta cuestión de la previsibilidad es central. Ahora, también es cierto que cuando producimos radio y estamos al aire, la idea esta de clasificación de los géneros estáticos y puros y duros, de decir, bueno, este programa es solo información, suele ser poco útil porque en la radio actual hay un género que es el género predominante, que es el género ómnibus, ¿sí? El género ómnibus. Cuando hablamos del género o el formato ómnibus, en realidad está incorporando distintos géneros radiofónicos. Por eso, cuando ustedes escuchan un magazine o una revista, que generalmente son los programas de la mañana, van a escuchar distintos géneros discursivos. Van a escuchar algo de noticias, del género informativo, van a escuchar algo de humor, van a escuchar algo de entretenimiento, van a escuchar algo del género intimista, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido también es interesante, además de la idea de previsibilidad, trabajar sobre la idea de que en el discurso radiofónico hay transiciones entre los distintos géneros. Un ejemplo de género en relación con los formatos, por ahí circula mucho esta idea de los géneros y los formatos son lo mismo, y no son lo mismo. Los géneros es la regla general de funcionamiento discursivo y el formato, como bien lo marca la palabra, es la forma que adquiere ese funcionamiento discursivo o esa regla estable de funcionamiento discursivo en un producto o en un segmento particular, en este caso de producción radiofónica. Por eso de ahí viene formato, de forma. Adquiere una forma particular la regla general de funcionamiento discursivo. En este caso del ejemplo que yo les pongo es
el género es el género informativo, pero ese género informativo puede funcionar en un formato de noticiero, en un formato de periodístico, en un formato de informe, en un formato de una columna de opinión, en un formato de un flash o un boletín de noticias, en una entrevista periodística, en una mesa redonda de periodistas, ¿sí? El género va a ser siempre el informativo, pero puede adquirir distintas formas. Y eso lo pueden ver con los distintos géneros y los distintos formatos. Como decía, la cuestión de la previsibilidad es una cuestión central para comprender la importancia de los géneros en la cultura en general y de los géneros en particular en el discurso radiofónico. Ahora, uno trabaja sobre la base de que la previsibilidad también es algo con lo que se pueda jugar. En ese sentido, nosotros queremos plantear esta idea de la innovación y de la repetición. Uno, con los géneros radiofónicos tiene las reglas de juego para repetir esas reglas de juego y hacer que eso sea previsible para las audiencias. Y en ese sentido, jugar con los códigos de comunicación colectiva, con las competencias culturales de las audiencias. Por eso nosotros acá les ponemos, para producir nos podemos guiar con esa previsibilidad para sostener lo que es esperado por las audiencias y reproducir de ese modo el vínculo con nuestras audiencias. Ahora también, con los géneros uno puede jugar en pos de una determinada innovación. ¿Por qué? Podemos jugar con esa previsibilidad dando quiebre, metiendo innovaciones en jugar con esas reglas de los géneros radiofónicos. Muchas de estas innovaciones en los productos radiofónicos y en el discurso radiofónico se da justamente cuando uno rompe con lo esperado, rompe con las reglas de juego que está esperando que se reproduzcan las audiencias, ¿sí? Entonces, jugando también con esa predictibilidad o con esa previsibilidad que tienen los géneros radiofónicos, uno puede generar innovaciones. Por ejemplo, tornar lo serio en humorístico o a la inversa, tornar el entretenimiento en seriedad. Si ustedes ven un ejemplo de esto, si ustedes ven los noticieros de la noche de cualquier programa, de cualquier canal en realidad, de noticias de Córdoba o de Argentina, van a ir viendo de qué manera la información periodística cada vez se va fundiendo de una manera más acentuada con los géneros de entretenimiento. Cada vez van a ver más que los noticieros van perdiendo, se va licuando la regla de juego de lo informativo y se van fundiendo con el entretenimiento. ¿Por qué? Porque cada vez se nota más en los estudios de audiencia que las audiencias buscan entretenimiento y no buscan la seriedad de lo informativo. Entonces, el modo en que han ido innovando los programas de los noticieros clásicos, que antes eran pura seriedad, es ir introduciendo el entretenimiento, ir licuando esas reglas de juego y están dando lugar a la construcción de un verdadero nuevo género, que es el informativo de entretenimiento o el entretenimiento informativo, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, Intratables a la noche, no sé si alguno de ustedes lo ha podido ver o alguna vez lo ha pasado por ese programa, van a notar que tratan temas serios, temas de política, temas de economía, desde un formato y de un género que arrancó con el entretenimiento, como es la mesa redonda, el panel, que arrancó inicialmente, quizás ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, con los programas de Chimentos. ¿Sí? Los programas de Chimento, que son programas típicos de entretenimiento, tenían ese formato y de ahí fueron derivando a empezar a tratar temas más serios como economía, política, la pandemia, la realidad sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo cómo ahí se están produciendo innovaciones genéricas, ¿sí? Se están empezando a fundir determinados géneros entre el entretenimiento y lo informativo.
¿Se entiende la cuestión de los géneros? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la importancia? Digo bien por Federico, el resto no sé si lo entendió. Vamos a suponer que más o menos comprende. ¿Cuál es la importancia para ustedes como futuros comunicadores de la cuestión de los géneros? Fundamentalmente que ustedes comprendan que cuando ustedes producen determinados textos, determinados productos comunicativos, siempre lo estén pensando de manera más o menos consciente, están vinculándose con géneros preexistentes. ¿Sí? Si ustedes dicen, aunque ustedes no lo piensen, ese producto que ustedes están generando, inmediatamente por parte de las audiencias va a ser clasificado, aunque sea inconscientemente, ¿sí? Va a ser clasificado. Entonces, como uno sabe que esto va a producirse de esa manera porque es parte del estar en la cultura, es importante que ustedes tengan en claro si van a jugar las reglas del juego o van a jugar reglas de fusión o van a jugar las reglas del juego para producir innovaciones. Si ustedes van a jugar las reglas del juego, las tienen que conocer bien. Si ustedes van a jugar a fusiones, tienen que conocer los dos mundos a fusionar, los dos mundos genéricos a fusionar de la manera correcta. Y si ustedes van a jugar a producir innovaciones, también tienen que conocer bien a dónde están los puntos de quiebre. En este sentido, por ejemplo, con el ejemplo que les daba recién, si ustedes van a hacer que lo informativo sea entretenido, tienen que buscarle cuál es la clave para que lo informativo siga siendo informativo y cuál es la clave para que lo entretenido siga siendo entretenido. O a la inversa, si ustedes van a hacer del entretenimiento algo serio, tienen que buscar esas claves de interpelación para jugar con los géneros, en este caso radiofónicos, pero que son aplicables a todos los espacios discursivos de producción masiva de comunicación, sea internet, sea la TV, sea productos audiovisuales, sea redes sociales. Todo es rápidamente clasificado. ¿Cuál es el problema cuando ustedes no reconocen las reglas de juego? Las audiencias lo que hacen es lo siguiente: cuando algo no es clasificado, no es clasificable, produce lo que se llama en psicología colectiva o psicología social disonancia cognitiva. ¿Sí? Cuando algo me produce ruido, es algo que yo no, es raro, es ambiguo, no sé dónde ubicarlo con más o menos rapidez, lo saco de mi campo de consumo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes no son claros y no incorporan con claridad la producción comunicativa que ustedes están realizando a ciertas reglas de juego genéricas, y queda en un mundo medio ambiguo, medio de que es difícil de identificar, lo más probable es que la gente los separe. Las audiencias digan, esto me genera más ruido de lo que me es posible consumir. Entonces directamente lo saco de mi campo de consumo. ¿Se entiende? Por eso es importante que ustedes tengan en clara la importancia de los géneros, valga la redundancia, en general, y en particular de los géneros radiofónicos. Cuando ustedes no juegan las reglas de juego, quedan fuera del campo de consumo, porque la gente no quiere ruido. La gente, las audiencias, usualmente buscan algo que sea rápida y fácilmente comprensible. Obviamente, algo que es rápido y fácilmente comprensible puede ser más divertido, más conmovedor, menos conmovedor, pero yo sé a dónde más o menos lo ubico. No me genera ruido, no me genera disonancia, no me genera ambigüedad, no me genera en última instancia angustia. Lo puedo incorporar en mi campo de consumos, pero si me genera todo eso, ruido, angustia, disonancia, fuera, no lo quiero cerca. ¿Se entiende? De ahí la importancia de comprender, tanto para entender la producción como la comprensión de las prácticas de las audiencias, la importancia de los géneros de manera amplia para cualquier tipo de producción comunicativa como para los géneros radiofónicos. Profe, puede ser que ahora
generalmente los programas tengan un género en específico, pero también como que los llevan para otro lado, los mezclan a los géneros, Sí, el formato, totalmente, digamos. totalmente. Por ¿En qué estás ejemplo, pensando? Dígame. el programa de Flor Peña, de que está en el 12 Ay, me mataste, no lo he visto hace nunca. una parte de Chimento, pero también hace una parte de cultura, de economía, hablan de cómo está el país, todo Totalmente. eso. Bueno, esos son los formatos tipo revista, donde uno va metiendo los distintos géneros. Porque hoy vamos hacia ese tipo de fusiones, ¿sí? Vamos hacia esos lugares donde tenemos la presencia de los distintos tipos de género, de una, sí. Lo que es importante en esos casos es comprender cómo uno arma el rompecabezas, ¿sí? Comprender que eso tiene que ver con distintas reglas de juego. Sí, Flor Peña, cuando mete la información, no he visto el programa, estoy tirando un ejemplo al aire, cuando mete la información seria, viene uno de policiales, como hace Májulo Lozano, ponele, que tiene un periodista de policiales y le está contando cómo fue asesinada una persona y ella mete un chiste que no tiene nada que ver con nada, que juega con otras reglas de juego del género humorístico o de entretenimiento, ahí se produce algo raro, ¿sí? Entonces, es importante tanto para la producción como para la comprensión de esos discursos, cómo esos géneros se ensamblan, pero no se funden totalmente, se ensamblan, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, profe. Y cómo son tratados también. Totalmente, totalmente. El resto de la gente que está en la sala, ¿se comprende la importancia de los géneros tanto para la producción como para comprender las prácticas de las audiencias? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Tengo dos? Bien. Bien. Bueno, esto es tema de parcial, ¿sí? Esto es tema de parcial. Que ustedes expliquen la relación entre discurso radiofónico y género, que ustedes produzcan un texto encuadrado en un género informativo y un texto con la misma temática en un género de entretenimiento. Digo, esto son preguntas o ejercicios posibles para trabajar el tema del género Profe, radiofónico. ¿dónde están los materiales de estudios? En el aula virtual, ¿no? Sí, todo va a estar. Esto yo subo el video de la clase y después, junto con el video de la clase, subo el texto de géneros radiofónicos. Profe, yo quiero hacer una consulta también con Dale, respecto al parcial. diga. Profe, el parcial va a ser a redactar, ¿no? Digamos, a desarrollar. Ah, Sí, perfecto. no es múltiple opción, si esa es la pregunta. Bien. Bueno, si no hay consultas, estoy abierto a que las haya, ¿sí? O sea, si tienen consultas, ya sea del trabajo práctico o de este tema, las hacen ahora o callan para siempre. Están callando para Profe, siempre. Diga, Marcos. es con respecto al trabajo práctico que no sé si, que me olvidé decirlo antes, puede ser que se utilizaron bastantes gerundios en lo que decían los chicos, o sea, en los trabajos de los chicos que expusieron, como por ejemplo como la pandemia que estamos viviendo, o, no sé, o otros gerundios que ahora no se me vienen a la cabeza, pero tenía esa Eh, sensación. puede ser, no le presté tanta atención. Los gerundios en realidad es un criterio de la cátedra. A mí no me parece tan conflictivo si uno lo sitúa en tiempo presente. ¿Sí? Ese es el problema de los gerundios. Cuando uno remite a algo que ha pasado y que uno tiene que, en la escucha, cuando vos me estás contando algo que pasó y que, está medio, que es un tiempo verbal medio raro, si vos me lo contás en un pasado simple, pasó tal cosa, es una cosa. Ahora que es algo que está pasando y pasó y tiene un pasado continuo, es más raro para la escucha. Esa es la complicación. Entonces, si vos me lo usás en presente continuo para dar una sensación de algo que no termina, no es problemático. ¿Se entiende? Bien, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Bueno, damos por finalizada la clase. Les agradezco mucho a los que estuvieron. A los que no estuvieron, por favor, tienen en la onda de que vean el video de la clase, sobre todo de la clase grabada.
Y tengan en cuenta que de acá nos salteamos una clase porque el próximo martes es 25 de mayo, nos volvemos a encontrar en nuestra última clase antes del parcial. Así que tengan en cuenta esa cuestión, vayan revisando los materiales, pónganse al día y por favor vayan estudiando porque después quieren agarrar todo 2 días antes y se lo ven en figurillas. Les agradezco mucho, los despido. Yo me quedo acá por si hay alguien que particularmente quiera hacer alguna consulta. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao. No, profe. Chao. Gracias.